presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Lo mejor de este martes 10 de mayo del año 2022. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta de Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Bien, a propósito de la visita que realiza a nuestro país el primer ministro de Cuba, se encuentra en Venezuela. Autoridades venezolanas confirmaron la llegada a territorio nacional de Manuel Marrero Cruz, como parte de una gira que realiza para consolidar lazos de amistad y relaciones bilaterales. En medio de esta relación, saben ustedes que existe entre el régimen venezolano y Cuba, de interdependencia en todos los órdenes. Sin duda alguna, esto ocurre en momentos en los cuales se anuncia que ninguno de los dos regímenes está invitado a la Cumbre de las Américas, y con los días nos enteramos, entre otras cosas, el por qué Nicolás Maduro decidió condonar la deuda a varios países del Caribe, miles de millones de dólares que se entregaron vía Petrocaribe, porque CARICOM advirtió que no iría a la Cumbre de las Américas si hay exclusiones, si es que hay toda una estrategia internacional del régimen venezolano justamente en torno a este tema. Habrá que ver qué ocurre, pero ya sabemos la situación de los derechos humanos, entre otras cosas, y la crisis institucional y la ausencia de democracia en esos países. Ayer, sin ir más lejos, se inició finalmente el proceso, el juicio contra el periodista Roland Carreño, y como decía una de sus abogadas, María Alejandra Poleo, conspiración contra la forma política, tráfico ilícito de armas, financiamiento del terrorismo, asociación, son los tipos penales por los cuales fue acusado Roland Carreño sin tener elementos probatorios para ello. El Ministerio Público, decía ella en su cuenta en Twitter, continúa con la investigación abierta. Y este es el contexto en el cual, a estos países no se les invita a la Cumbre de las Américas. Me refiero concretamente a Venezuela y a Cuba. También está en esa lista Nicaragua. Sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, yo le voy a pedir a mi equipo, si es posible, que llamemos al invitado, más allá de escribirle, que lo llamemos por teléfono. No solo escribirle por WhatsApp, él estuvo conectado hasta hace unos minutitos. Perfecto. Para conversar con él acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Y es que, a propósito de la imposición, saben ustedes, este impuesto general a las transacciones financieras, hay sectores como los supermercados que aseguran que necesitan 40 días más para aplicar este impuesto, que ya ha tenido un impacto en los precios. El presidente de ANSA, Ítalo Atencio, señaló que el sector sigue creciendo, teniendo con normalidad la capacidad y las necesidades del consumidor, pero necesitan 40 días más para aplicar el impuesto a las grandes transacciones financieras, tema que vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Si permite mi equipo, mientras nos organizamos, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes,
María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos en el corte anterior lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto de este impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica es un impuesto a las transacciones en dólares. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada tempranito. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y su análisis acerca de este tema. Hemos leído algunas de las reacciones. Por ejemplo, el abogado, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, ha dicho que el impuesto a las grandes transacciones financieras representa una forma de voracidad fiscal y en la práctica genera una pérdida de la inversión. Yo le pedí un comentario. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, todo impuesto implica una contribución forzosa, ¿no? Por eso se llama impuesto. Y esas contribuciones deben ser justificadas. Por lo menos los gobiernos democráticos es necesario que cualquier impuesto genere unos recursos con destino conocido. Eso es que la presentación de los presupuestos es algo tan importante, ¿no? Porque el Ejecutivo no solamente anuncia nuevos impuestos, sino que debe incorporarlos dentro del documento completo, que debe ser nacional, debe ser conocido por y debe establecer las prioridades que tiene el gobierno para usar esos recursos, porque le ha impuesto a la comunidad pues una contribución forzosa. En el caso particular, el que tenemos, pues esta discusión sobre el impuesto tiene muy pocas referencias conocidas. Se efectuó hace un tiempo una exposición de motivos 2022, la recaudación por el impuesto a las transacciones financieras es total, ¿no? Se diga cómo se hizo el cálculo, sabemos, y cómo comportamiento tampoco es es decir, nosotros tenemos una discusión sobre apenas un aspecto del presupuesto que genera una incomodidad notoria, pues, porque además cobra sobre dólares porque los dólares circulan en la economía y circulan a pasar por una hiperinflación porque el sistema bancario se encogió sustancialmente, porque muchos tuvieron que utilizar sus ahorros para comprar comida para sus transacciones cotidianas y efectivamente el crecimiento a nuestro alrededor hizo que esa moneda circulara. Cobrar impuestos dólares, pues pareciera que hace validar el hecho de que tenemos más multimonedas sin entender cambios básicos, que perfectamente comprar los dólares que necesita. O puede recibir sus dólares de transacciones con el exterior a través de la venta de petróleo, que tampoco sabemos cómo hace, ¿no? Y vender los dólares. El gobierno no tendría por qué hacer una distinción entre las monedas con las que hace el cobro. Y si lo hace, pues debería explicar lo suficiente. No solamente decirnos cómo lo vas a cobrar y cómo se lo vas a pagar, porque eso es el último paso en la definición de cualquier impuesto.
Ahora decía, ojalá podamos restablecer contacto con el profesor Ronald Balse, tenemos allí problemas con la comunicación. El economista Leonardo Boniac, en una declaración, decía, es una alícuota adicional al IVA porque no es un impuesto a las grandes transacciones, lo comentábamos al inicio del programa. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Profesor, lo escuchamos. Pues sí, como está definido, pues en dólares tiene que pagar el IVA y algo más, ¿no? Entonces, realmente no es un modo del gobierno tener más ingresos. Menos para hacer consumo y no se sabe qué destino tiene, así que lamentablemente no está dentro de un sistema que nosotros podamos evaluar en conjunto, es únicamente una extracción de ingresos a los consumidores, y a todos los que hagan transacciones en dólares. Ahora, lo comentábamos con nuestro invitado, me parece, hace algunos días, y hoy tiene especial relevancia porque el régimen de Nicolás Maduro condenó una parte importante de la deuda de San Vicente y las Granadinas, además, entendemos de otras islas del Caribe, ya sabemos hoy, entre otras cosas, por qué, en el marco del convenio de Petrocaribe, y eso contrasta, profesor, con este impuesto que han establecido para los venezolanos. Yo le pediría un comentario sobre este tema, lo escuchamos. Son vistas en aislado, o sea, la visión de conjunto de Nicolás Maduro. O sea, ¿por qué deja de cobrarle a uno y le cobra a otro? Es una decisión política cuyas consecuencias más evidentes son las que nosotros podemos ver. O sea, que quienes pidieron o quienes recibieron recursos con la condición de devolverlos, pues no los devolverán, y otros que han pasado por una inflación tendrán que hacer pagos de impuestos adicionales. Esas medidas vistas así son arbitrarias, o sea, no nos permiten justificarlas de ninguna manera, y el gobierno no tiene, al parecer, ningún interés en justificarlas. Digamos que, bueno, Venezuela está en default de pago de varias de sus deudas, tiene compromisos con empresas que fueron expropiadas por Hugo Chávez y mandaron y ganaron las demandas. Nosotros necesitaríamos saber hacia dónde se van a mover los recursos. Si estos impuestos que se están cobrando se van a usar para pagar deudas, por ejemplo, no es lo mismo que se usen para recuperar el sistema de electricidad de nuestro país. Y el alcance del presupuesto es tal, queda evidente que el gobierno no puede cubrir todos los gastos para recuperar el sistema público de salud o de agua o de telecomunicaciones, pues se abre un espacio para la colaboración público-privada. Pero para eso son necesarias cuentas claras, tanto del sector privado al público como del público al privado. Entonces, cuando se toman decisiones aisladas, cuando nada deuda y impuestos, pues lo único que nos queda es esperar más arbitrariedades en el futuro. El primer paso para recuperar una relación duradera, inversionista, es tener cuentas claras permanentemente. Y no lo tenemos. Profesor, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera su comentario acerca del impacto de este impuesto en el índice de precios al consumidor, entre otros factores. Por ejemplo, el precio de los alimentos se ha incrementado hasta más de 20% en algunas regiones del país. No sé si esto está directamente relacionado con este nuevo impuesto o, insisto, con otros factores. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. De fondo de esta crisis, la situación económica, nos acompaña el profesor Ronald Balsa, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le dejaba una inquietud, profesor, acerca del impacto de este impuesto en el índice de precios al consumidor, en el caso de los alimentos, en regiones como Lara, como el estado Lara, han experimentado un alza de hasta 25% en una semana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero habría que ver de qué alimentos se habla en este caso, ¿no? O si esto es tomado del índice de precios al consumidor, porque hay algunos alimentos cuyo comportamiento de precios puede ser estacional o puede tener que ver con las cosechas en particular, y eso puede explicar alzas de precios de un momento a otro, ¿no? Pero hay, por supuesto, toda otra cantidad de elementos que tienen un efecto general. Por ejemplo, nosotros venimos de una hiperinflación. Efectivamente, las tasas de inflación ahora están por debajo de la hiper, y nosotros podemos sentir ese aparente alivio de no ver los precios subir al ritmo que subían previamente. Pero las causas de la hiperinflación tenían que ver con la emisión monetaria, y el Banco Central sigue a una tasa menor entregando bolívares al gobierno que el gobierno usa. Entonces, por ahí hay un mecanismo que puede mantener la inflación alta como estaba antes de la hiperinflación. Recordemos que en el año 2017, todavía a principios de enero, había personas que creían que la inflación era tan alta que ya era hiperinflación sin haber pasado el 50% en un mes. Venir de la hiperinflación no significa que estemos al nivel de inflación baja, es lo primero. En segundo lugar, pues, hay que tener en cuenta que los problemas de la gasolina siguen estando y del gasoil pueden seguir estando afectando el transporte de alimentos de un sitio a otro en Venezuela, y eso, bueno, después de haber pasado por días de colas en todas las ciudades, incluyendo Caracas, pareciera que ahora la situación es menos complicada, pero eso no la hace completamente fluida para el desplazamiento y el transporte. Y por supuesto el impuesto tiene también un impacto, pero hay que preguntarse si ese impacto uno se lo debería pasar a la inflación o a un cambio en el nivel de precios. O sea, porque cada vez que se pone un impuesto como el IVA o como y se dice que es inflacionario, es porque aumenta, o sea, pone un poco por encima el precio en el momento en el que se fija el precio, pero a medida que el tiempo pasa, no tendría que ser una causa adicional para incremento de precio. Yo en algún momento, cuando hablábamos del IVA hace un montón de años, lo veía como, el IVA era como un sombrero de copa puesto en una persona que sube una escalera mecánica, ¿no? O sea, la persona es como más alta porque tiene un sombrero de copa, pero no aumenta su estatura por el sombrero, aumenta por la escalera. O sea, pareciera que la escalera lo va llevando cada vez más arriba, más arriba, más arriba. La causa de la inflación es lo que mueve la escalera, no el sombrero. Entonces, el impuesto es algo que, como hemos conversado, es arbitrario, de destino desconocido, pero no va a ser la causa de la inflación. O sea, va a ser la causa de que tengamos menos dinero para pagar
porque el gobierno se está quedando con una parte que no se quedaba antes. Pero la inflación tiene otras causas. La inflación como proceso sostenido de incremento de los precios tiene otras causas, y muchas tienen que ver con la emisión monetaria o con problemas reiterados de combustible, o con los problemas de además de cambio de precio que a veces se le atribuyen a la inflación, problemas estacionales en la producción de algunos alimentos. Ahora, profesor, la justificación o una de las justificaciones para este impuesto, además de quedarse con buena parte del dinero, digamos que circula en dólares y otras monedas en nuestro país, es supuestamente desdolarizar la economía. Y yo le pedí un comentario si esta intención, si este objetivo que se ha establecido el régimen de Nicolás Maduro es realista o no, tomando en cuenta, entre otras cosas, que la dolarización transaccional es lo que ha, si se quiere, impulsado la reactivación, aunque pequeña, en algunos sectores económicos de nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. En primer lugar, la premisa no tiene sentido. O sea, dedicar recursos a desdolarizar una economía no tiene sentido. O retirar recursos para desdolarizar no tiene sentido. Y no lo tiene porque lo importante en una economía son las transacciones, independientemente de la moneda en la que se haga. Y en nuestro país se hacen transacciones en bolívares, en dólares, pesos, incluso en gramas de oro, ¿no? Lo importante son las transacciones que se hacen y la existencia de un mercado cambiario que permita hacer cambios de monedas, dependiendo de la situación. Nuestro país, en los años de Cadivi, era un país que podíamos también decir que estaba dolarizado, porque había quienes con bolívares, con una tarjeta de crédito en bolívares, podían viajar al exterior y comprar en dólares, o podían importar directamente a través de compras en internet, porque podían comprar inmediatamente dólares con sus bolívares y gastarlos en el exterior. Es decir, incluso una economía con un nivel de importaciones tan alto como la nuestra, era una economía que utilizaba dólares para traer cosas a Venezuela que se compraban en bolívares. Al final eran en dólares inicialmente. Es decir, que hay que desdolarizar la economía, para mí no tiene sentido. En segundo lugar, no es tanto que la dolarización transaccional ayudó a resolver nuestros problemas, sino el uso de esos ahorros que podían estar en el exterior. Porque a Venezuela nadie le estaba prestando en ese momento, y los dólares que estaban en el exterior entraron, sea por vía de transacciones entre bancos en el exterior, o por uso de dólares en efectivo, y eso puede haber sido una cantidad de recursos que ante la caída en los ingresos mantuvo actividades productivas en algunos casos y comerciales en algunos casos. Lo último es que aquí no hay que estimular el uso del bolívar. O sea, el bolívar se ha usado todo este tiempo. O sea, si tuvimos hiperinflación era porque el bolívar se estaba usando todo este tiempo. Y se estaba usando mucho y muy rápido. Lo que no se usaba era para ahorrar. Cuando alguien dice que el bolívar es una moneda que no inspira confianza, yo digo, bueno, confianza tiene que inspirar un odontólogo, no el bolívar. O sea, el bolívar no sabe hacer nada. O sea, el bolívar es un medio de cambio. Lo que hacen muchas personas es que utilizan el bolívar para pagar, y para ahorrar, si pueden, utilizan dólares. Pero en estos tiempos lo que ha ocurrido es lo contrario. Hay gente que tiene dólares y ha tenido que desahorrar, ha tenido que utilizarlos para comprar comida o utilizarlos para comprar bolívares y hacer pagos en bolívares. Es decir, aquí no es que hay que estimular el uso del bolívar, hay que tener condiciones que faciliten el ahorro, sea en la moneda que sea, y las transacciones, sea en la moneda que sea. Y el bolívar ha permitido que muchas transacciones se sigan haciendo. Si alguien dijera, hay que eliminar el bolívar para resolver los problemas del país, se crean nuevos, porque todas las transacciones que se hacen en bolívar actualmente no se podrían hacer. Entonces, decir que se pone un impuesto para que usemos más el bolívar no tiene sentido. Lo que hay que tener es un sistema que permita generar suficiente ingreso para que, dados los gastos que las personas tengan, puedan ahorrar como quieran. Si quieren ahorrar en criptomonedas y corren el riesgo de perderlo todo porque no entienden lo que están haciendo, no, es una decisión de alguien que tiene que estudiar los activos que quiere adquirir. Si alguien quiere ahorrar en euros o quiere tener una cartera compartida de dólares con euros, o si quiere diversificar, para eso tiene que tener tanto más sobre sus gastos, de sus ingresos, ese sobrante
lo pueda usar en algo que le genere rendimiento. Nosotros estamos todavía lejos de eso, de pensar que hay gente, mucha gente en nuestro país a la que le va a sobrar para ahorrar. Entonces, bueno, decir que vamos a estimular el uso del bolívar no tiene ningún sentido. Ya se está usando y bastante, y muy rápido. El problema es que no nos quede nada para comprar dólares o para comprar otra cosa. Decía el economista y director de Ecoanalítica, Eduardo Olivero, que es una apuesta de hecho arriesgada porque la recuperación es muy débil todavía y la economía sufre una inflación crónica, no hiperinflación, pero sí inflación crónica. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Sí, es que no tiene sentido imponer un impuesto en medio de un proceso que el mismo gobierno se está empeñando en ver como una recuperación, sin además decir cómo lo va a usar. Yo insisto siempre en el tema del presupuesto porque envía señales para potenciales inversionistas dentro y fuera del país. O sea, un gobierno que no presenta el presupuesto y cobra un impuesto es completamente arbitrario. Entonces, no es solamente que el impuesto puede desanimar el crecimiento porque reduce el consumo, sino porque reduce la inversión. O sea, la intención de inversión de alguien que diga, bueno, yo voy a llevar unos dólares a Venezuela para invertir, pero el gobierno me va a quitar una parte porque lo que traigo son dólares, entonces no los llevo. O sea, no es estimular el uso del bolívar en nuestro país, sino incluso reducir el ingreso de dólares que pueda venir del exterior. Entonces, es una medida a la que yo no encuentro ningún sentido. Para mí tiene todos los defectos posibles como medio de recaudación y de justificación de política monetaria y que desanima las actividades productivas, tanto afectando al consumo como la inversión. Es decir, había otras cosas que el gobierno tenía que hacer antes de publicar, antes de imponer nuevas contribuciones, y la más importante de todo era dar información pública y rendir cuenta de lo que está haciendo en este momento con lo que tiene. Y eso no lo ha hecho. Finalmente, profesor, en teoría, extraoficialmente, según el portal Hispanopost, Delcy Rodríguez aseguró que no va a haber créditos en divisas, como ha pedido el sector privado de nuestro país. ¿Qué opina usted de una decisión de esta naturaleza? Lo escuchamos. Pues que no le corresponde plantear algo en términos tan definitivos. O sea, cuando lo que debería hacerse en un caso como este es evaluar la legislación bancaria y evaluar las políticas de riesgos, como se hacía en la banca venezolana después de la crisis financiera del año 93 a 96. O sea, preguntarse justamente qué es lo que en otras partes del mundo se llaman regulaciones prudenciales, porque el problema de los créditos no tiene que ver únicamente con la moneda en la que se dan, sino con la posible morosidad de quien recibe el préstamo. Pues claro, cuando hay riesgos cambiarios y uno puede endeudarse en dólares y tiene sus ingresos en bolívares, y eso hace que en caso de una devaluación no lo pueda pagar, se pone en riesgo todo el sistema financiero. El sistema financiero puede anticipar eso, puede evaluar el tipo de negocio al que le va a hacer el préstamo, y el mismo y puede evaluar cuáles son las garantías que quien pide el préstamo puede ofrecer. Es decir, lo que hay que preguntarse es cómo facilitar las transacciones, y eso puede implicar préstamos en dólares. Y los préstamos en dólares se tienen que hacer sabiendo que si no se pagan, el sistema bancario se compromete y el negocio también. Y quien vive en un país donde la arbitrariedad es tan notable, en el sentido de que ni siquiera la información pública está disponible, pues quien pide prestado tiene que saber que puede perderlo todo en el camino. Entonces, decir que no va a haber préstamos en dólares es prácticamente decir, no vamos a estudiar el problema, de modo que con la mayor información posible se tome la mejor decisión posible y se facilite las transacciones de nuestro país y la vinculación con el resto del mundo. O sea, decir eso es, quedarnos encerrados en un espacio muy limitado de discusión. Yo sí pienso que debería considerarse préstamos en dólares y en la moneda que sea. Y alianzas del sistema bancario venezolano con el del exterior si hubiera interés, y eso implica estudiar los pros y los contras, los riesgos y las ventajas, no matar la discusión con una declaración.
Profesor Ronald Balsa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos tempranito. Él A es usted. decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, estamos a la espera de nuestro siguiente invitado. Leonardo Palacios es abogado, especialista tributario, además presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Ya me dirá mi equipo si ha entrado o no a la sala de Zoom. Está en línea en este momento. Correcto, vamos a llamarlo en caso de que no se conecte, pero estemos atentos a la sala de Zoom para admitirlo cuando sea posible y conversar con él acerca del alcance de este impuesto, como decía el profesor, que decidió poner en práctica el régimen de Nicolás Maduro sin ofrecer mayores detalles a la sociedad y en medio de una gran confusión. De hecho, como decía esta nota de Hispanopost que compartimos con el profesor Ronald Balsa, en un encuentro supuestamente entre el régimen de Maduro y la empresa privada, donde, bueno, se airearon varias dudas sobre la comprensión técnica y la aplicación de este impuesto. Bueno, salió a colación que el CENIAT entregó información distinta en un momento determinado sobre los aspectos en 7 estados del país, donde impartió cursos, y 5 estados, dice esta nota, permanecían sin acceso a talleres de organismos de recaudación. Bueno, hubo detalles que se han venido conociendo, mejor dicho, con el tiempo. Y en esta reunión, justamente, según información extraoficial y la nota que publica este portal, Delcy Rodríguez dijo esto de que no habrá créditos en divisas, no se va a reducir el encaje legal a la banca y tampoco habrá marcha atrás en la aplicación de este impuesto. A pesar de la petición que han hecho distintos representantes del sector privado, para que esto habían hecho representantes del sector privado para postergar incluso la aplicación del impuesto. Pues le pido a mi equipo que me informe, no sé en qué situación está la entrevista.
no me dicen, está en línea en WhatsApp, lo que no entiendo. Entonces vamos a llamarlo por WhatsApp si les parece. Internamente, obviamente no lo podemos sacar al aire, pero internamente para preguntarle qué ocurre. Yo no puedo hacerlo porque estoy al aire, pero si podemos llamarlo internamente por WhatsApp y preguntarle a nuestro invitado si tiene algún problema técnico, como ha ocurrido en otra oportunidad. Ya está en Zoom, perfecto. Lo acabamos de emitir. Leonardo Palacios, insistimos, es abogado, especialista tributario, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación porque conoce los detalles de la aplicación y del impacto que ha tenido este impuesto a las grandes transacciones financieras, que insistimos, en la práctica es un impuesto a las transacciones en dólares. Decía nuestro invitado, y lo citamos hace algunos minutos, esto representa una forma de voracidad fiscal. Y ahora que lo veo aquí, le traslado la inquietud. Gracias, Leonardo Palacios, por atendernos, a ver si nos acompaña la tecnología, Internet y la electricidad. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, María. ¿Cómo estás? Encantado. Presento mis excusas. La vez pasada el servicio de luz o el suministro de energía eléctrica nos jugó una mala pasada. Efectivamente, vamos a cruzar los dedos para conversar estos últimos minutos del programa sin ninguna interrupción. Y yo iniciaría conversación a partir de esta declaración que usted ofrecía hace algunos días sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras. Decía usted, esto es producto de la voracidad fiscal y no contribuye a la inversión en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, cuando uno habla de voracidad fiscal es un término que implica algo perverso, una patología del sistema tributario. No se dice de manera tremendista, amarillista, o por ser de alguna forma la asunción del rol de Casandra, es decir, denunciar lo malo, sino simplemente es un clamor para que se ponga freno a esta forma de establecimiento irresponsable de tributos, a una gestión violenta de tributos y sobre todo a un solapamiento que lleva a frenar la inversión nacional y extranjera, que frena todo lo que es la producción de bienes y servicios y sobre todo frena la posibilidad que el Estado tenga una fuente de financiamiento importante para llevar adelante su actividad financiera, tenga la cobertura necesaria para llevar adelante todo lo que son los cometidos propios de un Estado. Sobre todo un Estado como el nuestro, que es paquidérmico, sobredimensionado, muy pesado, solapado, poco armonizado, poco coordinado, y que lleva simplemente a una duplicidad o multiplicidad de esfuerzos que no conducen sino simplemente a un gasto ordinario desenfrenado y sin ningún tipo de trazos en cuanto a líneas estratégicas. Así las cosas, cuando hablamos de voracidad fiscal, lo hacemos referencia, por ejemplo, a la manipulación de la unidad tributaria, hacemos referencia, por ejemplo, al impuesto al gran patrimonio, hacemos referencia al impuesto a las grandes transacciones financieras, hacemos referencia a un IVA que no se realiza, no se verifica la actividad completa, sino se interrumpe como si fuese un proceso de gestación a los 15 días, cuando lo lógico es lo mínimo que se necesita es un mes para lograr que efectivamente el contribuyente, en este caso el empresario, pueda efectuar sus ventas en condiciones normales, podamos volver entonces a los descuentos por volumen, pronto pago, tener la oportunidad de la recuperación de la mercancía que se da en consignación, que se da para la reventa, pero bajo condiciones de permitir que el que compra para revender tenga la posibilidad de recuperar el monto, no solamente lo que ha pagado por concepto de impuesto, que es la dinámica típica del IVA, tú pagas, soportas y luego cuando vendes recargas, cobras y luego haces un sistema de sustracción sobre base financiera, impuesto contra impuesto, que te permite recuperar el IVA soportado. Pero cuando hablamos también de armonización y coordinación del sistema tributario, hablamos por la pretensión de cobrar los efectos perniciosos de evaluación cuando ni siquiera se ha realizado una venta, cuando ni siquiera se ha realizado una ganancia. En cambio, hablamos de voracidad fiscal cuando los municipios cobran alícuotas impositivas mayores a lo que realmente soporta, tomando en consideración que el impuesto se cobra
sobre ingresos brutos y tomando en consideración además que sin duda alguna el hecho de que efectivamente se establezca unas alícuotas diferenciales se convierte este impuesto de ingresos brutos en impuesto a las ventas. Basta ir al interior y sobre todo en estos días que recientemente tuvimos en el estado de Nueva Esparta recorriendo gran parte del sector comercial, vemos un sector que está repuntando, vemos una creatividad y un esfuerzo extraordinario de las instituciones empresariales, en el caso específico de la Cámara de Comercio, Industria, de Espartana, de Puerto Libre, para tratar de mantener una isla que tiene toda la infraestructura y las condiciones necesarias para ser el mejor destino turístico, no solamente en Venezuela, sino en todo el Caribe. Tiene playas, tiene una infraestructura hotelera, tiene una infraestructura de comunicación importante, pero que está deteriorada porque efectivamente no existe la actividad económica, no existe el servicio eléctrico de manera continua, no hay posibilidades de plataformas de tecnología de información y comunicación, y vemos cómo cada día la situación del país se va recrudeciendo, se va dificultando. El país tiene un archipiélago de burbujas que encuentras en ciertas determinadas ciudades, quizás las puedes conseguir por la mar, pero no en el resto de la isla, lo puedes conseguir en lecherías, pero no en el resto del estado de Anzoátegui, lo puedes conseguir en las Mercedes, la Castellana, pero no en el resto de Caracas, lo puedes conseguir en ciertos determinados sitios del interior del país, pero tenemos una realidad económica que solamente se va a corregir con el esfuerzo mancomunado dentro del Estado y el sector privado, poniéndonos de acuerdo sobre cómo pagar los tributos. Nadie quiere dejar de pagar tributos, por el contrario, nos preocupa la evasión fiscal, nos preocupa esta existencia de impuestos tan distorsivos e inflacionarios como el impuesto a las grandes transacciones financieras. Nos preocupa sobre este tema, y perdón que lo interrumpa, quería preguntarle, porque efectivamente entendemos el impuesto ha tenido un impacto en el índice de precios al consumidor. Yo le pediría un comentario. Y por otra parte, usted decía, hay un solapamiento. Leonardo Buñá, que en una declaración economista, decía, bueno, se trata de una alícuota adicional al IVA porque no es un impuesto a las grandes transacciones. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No es una alícuota adicional al impuesto a las grandes transacciones financieras, sino que es un nuevo impuesto con el subterfugio de tratarse un impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Por qué? Porque el impuesto que tuvo su lugar, tuvo su origen en el impuesto al débito bancario, se extendió no solamente a las operaciones realizadas en el mercado, en las instituciones financieras, es decir, por intermedio de la intermediación financiera, sino que llevó a que cualquier medio de extinción de obligación, pago, novación, compensación, remisión de deuda, fuera o dentro de la intermediación financiera, se causara el impuesto. Se incluye un nuevo impuesto, que es el impuesto ya no la extinción de la obligación de las obligaciones contractuales entre agentes económicos, sino también un medio de pago, es decir, un impuesto al medio de pago, a la utilización del dólar. No puede ser un IVA porque el IVA tú lo recuperas y es un impuesto que en todo caso será un impuesto a las ventas. El Fondo de Previsión. ¿Perdón? No, adelante. Y el impuesto en esta forma tampoco es un IVA, porque el IVA tú lo recuperas, es simplemente un impuesto poco técnico, regresivo, que se buscó incluirlo en el IVA, pero no se metió de lleno, o no se incorporó el desarrollo previsto en la norma del 2020, es decir, del 2020, porque sabía que había una mayor resistencia, una mayor reacción, y se comenzó a utilizar y pensar en el incorporar el impuesto a las grandes transacciones financieras bajo el subterfugio que se trataba de un impuesto que iba a gravar única y exclusivamente al gran empresario, a la gran transacción financiera. Y muy bien sabes tú, porque lo hemos conversado y lo has conversado con otros especialistas en oportunidades anteriores, que la unidad tributaria se manipuló, se tergiversó, se subvaloró y llevó a un dragado fiscal donde convertiste en grandes contribuyentes a pequeños y medianos contribuyentes solo por percibir un monto de ingreso bruto que única y exclusivamente recogieron la inflación y no miden capacidad real para ser contribuyentes especiales. Esto entonces me permite hacer el criterio diferencial
con el gran especialista y el profundo conocedor no solamente de la materia económica, sino de la materia internacional, como es Leonardo Buñac, porque en definitiva no es un IVA ni es un impuesto a las grandes transacciones financieras, es un bodio que se inventó para ponerle la mano a la divisa y tratar de recoger el dólar que ellos mismos estimularon, es decir, el Ejecutivo estimuló para utilizarlo como moneda de pago y moneda funcional. Bueno, le preguntaba a nuestro invitado anterior si es realista pensar que con una iniciativa de esta naturaleza van a lograr desdolarizar la economía, que es un término que han utilizado para justificar este impuesto. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. La No tratar, exacto, retomar el uso del bolívar. Claro, este trabalengua que se transforma en un trabalengua desde el punto de vista de política económica, de política monetaria, es prácticamente imposible. Yo creo que la dolarización vino, se quedó y no piensa regresar en muy poco tiempo. Es decir, no nos piensan regresar al bolívar. La gente perdió confianza en el bolívar. El gobierno no hace lo posible para justificar el bolívar. Tanto no cree el gobierno en el bolívar que se fue por la criptomoneda. Tanto no cree el gobierno en el bolívar que cobra la gasolina en dólares. Tanto no cree el gobierno en Bolívar cuando estimula por distintas formas la utilización del dólar. Cuánto no cree el gobierno en Bolívar que todo lo especifica y lo traduce en dólares, porque es imposible en una economía como la nuestra, con todos estos vaivenes, con todas estas distorsiones, planificar, definir presupuestariamente todo en bolívares, cuando lo cierto es que el bolívar no tiene la consistencia en el peso que se pretende buscar. Eso refleja más un choque importante en el seno del gobierno, porque por un lado están buscando la dolarización para tratar de efectivamente lograr llevar a la economía en términos reales, y por el otro lado simple y llanamente propugna por un contenido ideológico de rescatar una moneda que está prácticamente comatosa. Eso llevaría incluso hasta la posibilidad, como hizo Brasil y otros países, de cambiarle hasta el nombre de la moneda para tratar de comenzar a darle cierta credibilidad y cierta confianza al ciudadano, a las empresas en esta unidad monetaria. Dos inquietudes, porque citábamos una declaración extraoficial que refleja el portal Hispanopost de Delcy Rodríguez, donde ella decía: no habrá créditos en divisas, no se va a reducir el encaje legal a la banca, tampoco habrá marcha atrás en la aplicación de este impuesto. Yo le pedí un comentario al respecto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, la Asociación de Supermercados ha dicho que necesita hasta 40 días más para aplicar este impuesto, supuesto impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas, brevemente? Mira, en primer lugar, yo creo que comenzando por este último tema, el planteamiento de ANSA se queda corto. No hay divulgación. Cuando existe la divulgación es contradictoria. Una cosa es lo que dice el ciudadano superintendente, que ha tenido reuniones abiertas con el empresariado. Otra cosa es lo que dicen los intendentes regionales de cada región administrativa, de administración tributaria del país. Muchas son las cosas que se dicen desde el punto de vista de la vocería política. En consecuencia, no se requiere mucho más del tiempo. Nosotros del sector empresarial hemos incluso planteado, quien te habla de manera particular, me he dirigido a algunos entes de gobierno diciéndole: señores, pongan puntos importantes. No hablemos, por ejemplo, de factura al momento de demostrar que se cumplió a cabalidad con la ley y los deberes formales. Hablen de comprobantes, como un concepto que se amaña más a la realidad del impuesto, que es absolutamente poco técnica y es distinta a la realidad que pueda tener el IVA. Busquemos la manera de diferir algo que es un adminículo de administración tributaria de hace 30 años atrás, como era la máquina fiscal, y busquemos mecanismos distintos, trabajemos y proponemos una orientación hacia mecanismos mucho más modernos de fiscalización. Y es lo que responde a la creadora del impuesto, que hemos llamado nosotros el del CITAX. Y lo voy a hablar también partiendo de una declaración extraoficial, que no hay todavía asidero. Eso te demuestra que el gobierno sigue atascado. El gobierno da, como los entierros de pueblo, un pasito para adelante y un pasito para atrás, o como la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante y un pasito para atrás.
El gobierno no quiere salir de ese hueco ideologizado, de ese hueco de dominio, de control, de planificación por más apariencia de apertura económica, y eso es grave porque tú no puedes tener una economía sin crédito, tú no puedes reactivar una economía si no tienes crédito, tú no puedes reactivar una economía si no tienes la banca en la funcionalidad propia que le corresponde dentro del concepto de la intermediación financiera, tal como lo ve la ley orgánica del sistema financiero privado. Tú no puedes tener la posibilidad incluso, y eso coincide con una declaración del presidente de Zimbabue, que suspendió los créditos bancarios. Tú no puedes mantener el encaje como una herramienta simplemente de política monetaria para aguantar el dólar, sino que tienes que buscar una visión general que involucre política fiscal, política monetaria, política comercial y, por supuesto, el riel para todo ello, que es la política tributaria. Leonardo Palacios, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, especialista tributario, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.